Uli Magnets presenta... En 1720, Inglaterra vivió uno de los momentos más oscuros de su historia, y esta imagen fue creada para criticar ese colapso social, en donde la ambición desmedida por la especulación y el primer colapso del mercado de acciones financieras causó quiebras, disturbios e incluso suicidios, en lo que se conoció como la estafa de la Compañía de los Mares del Sur. Así que veamos con detalle este grabado de William Howard, en donde se resume cómo una sociedad se dejó seducir por el azar y la avaricia del dinero fácil. El grabado muestra una escena de Londres, con el Guildhall y una estatua monumental del gigante Gog a la izquierda. Al otro lado está una columna clásica similar al monumento del Gran Incendio de Londres, mientras que al fondo se ve la cúpula de la Catedral de San Pablo, alzándose entre los edificios. La base de la columna que evoca a la destrucción lleva una inscripción que dice: "Este monumento fue erigido en memoria de la destrucción de la ciudad por el Mar del Sur en 1720, mientras que un par de zorros pelean arriba de ella". Es importante notar cómo el autor colocó este monumento a la avaricia justo al frente de la Catedral de San Pablo, empequeñeciéndola al fondo, pues los zorros en la torre representan la codicia de la ciudad, mientras San Pablo es el símbolo de la caridad cristiana. En el centro del grabado podemos ver el carrusel de la fortuna financiera, y en él están montadas figuras fácilmente reconocibles en la sociedad, incluyendo a una prostituta y un clérigo a la izquierda, seguidos por una ama de casa y un jorobado al centro. Luego de ellos hay un noble escocés con un caballo de cara infantil, mostrando así que en esta locura de especulación financiera participaron todas las clases y roles de la sociedad. Un poco más arriba podemos ver cómo la atracción está coronada por una cabra y el eslogan "Who'll Ride?", o "¿Quién paseará?", una expresión para preguntarse quién se quedará allí hasta el final de toda esta peligrosa locura. A la vez que vemos cómo abajo una multitud empuja para seguir dando vueltas al carrusel. Al frente de la multitud, un carterista de baja estatura hurga en los bolsillos de un caballero más alto. Hay interpretaciones de quiénes pueden ser estos personajes de época, pero lo importante es ver cómo el primero es un beneficiario que se enriqueció con la locura bursátil, mientras que el ladrón pequeño se aprovecha de la enajenación y distracción de su compañero. ¿Y cómo sabemos que el hombre grande se benefició? Bueno, es sencillo, pues este se encuentra en la muchedumbre a los pies del balcón de la tienda del diablo, en donde este se encuentra eufórico con una guadaña lanzando piezas que ha cortado del cuerpo de la diosa Fortuna, que cuelga muerta de su cabellera. Si subimos un poco más, vemos la estatua de Gog dominando el panorama, un personaje que es símbolo bíblico de las fuerzas del mal y de la llegada del fin de los tiempos, quien contempla inerte cómo la sociedad se desmorona ante la avaricia y la locura. Metros más al fondo podemos ver otro edificio coronado por los cuernos de un ciervo, símbolo de la infidelidad y el adulterio, y allí se ve un balcón lleno de mujeres haciendo fila para entrar a un lugar con un letrero que dice: "Rifa de maridos con fortunas de lotería aquí dentro", haciendo referencia a la inmoralidad que se cosechó debido a la fortuna que muchos hicieron de forma completamente fortuita e inesperada. Finalmente, el artista muestra alegorías para acentuar lo profundo de la corrupción que causó la avaricia en la ciudad, como estos tres personajes, un católico, un judío y un puritano, quienes ignoran el caos del pueblo para mejor concentrarse en su juego de azar. Al centro, la honestidad está siendo quebrada en la rueda por un verdugo, mientras que un sacerdote anglicano solo observa la tortura. Allí mismo, justo al lado, vemos a la villanía, que se ha quitado su máscara de bondad para azotar al honor, quien también se encuentra desnudo y atado de una columna mientras se le tortura. A su vez, los acompaña un mono, símbolo de la burla, que viste la espada, el sombrero de varón y la capa del honor, mientras se ríe de él. Y finalmente, en el rincón inferior de la derecha, se encuentra la figura del comercio, el símbolo del trabajo que fue abandonado, ignorado
y que ahora yace muerto, sin que nadie le preste atención. Por lo que además, el artista de la imagen remata la escena con un verso que dice: «Ved aquí las causas de por qué en Londres tantos hombres se enriquecen y se arruinan, de por qué las artes y el comercio honesto decaen para pulular en torno a la tienda del diablo, quien reparte las doradas ancas de la fortuna, atrapando sus almas con loterías y azares, repartiéndolas desde la nobleza hasta los artesanos de la ciudad. Aquí todas las religiones se agregan como aves mansas y salvajes de un mismo plumaje. Dejando su contienda y bullicio religioso, se arrodillan para jugar dados y azar. Así, cuando los pastores están de juegos, sus rebaños seguramente se extraviarán. Es lamentable la causa de que en estos tiempos el honor y la honestidad sean crímenes, que son castigados públicamente por el interés propio y la villanía. Tanto es el poder mágico del dinero. Adivinad el resto y descubriréis más». Y así, en una sola imagen, el arte condensa todo un momento de la historia de Inglaterra. Una época donde las novedades del comercio trajeron infortunio y que nos llena de curiosidad para saber exactamente qué pasó. Es por eso que los invito a ver el siguiente video en donde les explico a detalle qué es lo que pasó en 1720 con el gran fraude de la Compañía del Mar del Sur. Así que suscríbanse, dejen su like y díganme qué les pareció esta pequeña sección de arte. Nos vemos en el siguiente video. Bye.